es lo que vamos a hacer en la sesión de hoy. Siendo que esta sesión es particular, tiene una característica especial, ya que en realidad esta sesión pretende resolver aquellas situaciones, estos momentos, esas dificultades que se pueden presentar específicamente dentro de nuestro ámbito de trabajo, que es desde la Defensoría del Pueblo, para con la gente que está en movilidad humana y el tema del relacionamiento institucional con la gente de migración. Entonces, vamos a dar un primer espacio a Aldo Cortés, que es precisamente el jefe de la Unidad de Movilidad Humana, para poder precisamente plantear un poco sobre esta dinámica, digamos, por así decirlo, de nuestro rol dentro de este ámbito de movilidad humana en el tema de defensa de derechos humanos, ¿no? Entonces va a procurar ser muy específico en esto, vamos a hacer esta exposición, él va a hacer esta exposición relacionada específicamente a este tema. Ustedes, por favor, vayan considerando esta información que van recibiendo y vayan también viendo si es que han tenido ustedes alguna situación, han tenido que atender, pues estoy seguro que en cada departamento ha tenido que haber algún caso en específico que han tenido que ustedes atender, y para poderlo relacionar con eso, y puede ser también el momento oportuno para poder hacer las preguntas en relación al caso en específico y tener, digamos, alguna orientación sobre cómo haber atendido y además de compartir nuestra experiencia de cómo se lo ha intervenido, qué se ha hecho, se han creído como que eran las rutas más adecuadas para resolverlas, y en fin, todo ese tipo de situaciones. Este llega a ser un espacio oportuno precisamente para poder conversar del trabajo que nosotros hacemos como Defensoría del Pueblo ante los problemas de la migración o de movilidad humana. Entonces, ustedes tienen la experiencia, ustedes trabajan en cada departamento, por lo tanto, sería muy interesante poder escuchar también por parte de ustedes estas situaciones, estas experiencias que tienen, o también compartir esas dudas, hacer algunos comentarios en relación a cómo se podría resolver de la mejor forma posible una determinada situación. Entonces, invitarles a todos ustedes que a medida que se va desarrollando la exposición, puedan también aportar, puedan hablarlo, conversarlo con Aldo, entre todos en realidad, que sea un espacio para poder, como les digo, dialogar, conversar de este tema entre colegas que trabajamos en el tema en específico para poder mejorar las prácticas que tenemos ahora. Bueno, haciendo esas recomendaciones y practicando un poco y estableciendo el marco de cómo vamos a trabajar en esta sesión, Aldo, entonces ya te cedo la palabra para que podamos empezar el desarrollo de la sesión. Buenas tardes, Aldito. Gracias, Renzo. Justamente creo que es el momento adecuado, es la última reunión que tenemos virtual para que, nada, lo destrocemos al Renzo, digamos, con consultas y todo eso. Una cosa que a mí no me quedaba clara en el tema de la evaluación. Al ser 4 módulos los que se han presentado, el trabajo, la calificación que hace la unidad de educación, a la que le emito mi más sincero agradecimiento por cómo se han esforzado, digamos, y que el curso haya salido tan bonito, hace una evaluación del tema de todo al 100%, o sea, hay una evaluación y hay un tema de trabajos prácticos. Todo está evaluado al 100% y es promediable. Es decir, si ustedes no han hecho la tarea, pero si han presentado una evaluación donde se han sacado 100, se promediaría eso y sería 50%, por decir, y no les daría para la habilitación, para el tema de la... No aprobarían con eso, pero la habilitación o la aprobación, si no me equivoco, eso es con el 70%, ¿verdad? Correcto, Aldo, sí. Entonces, no se olviden que el curso tiene una metodología modular. Al ser modular, implica de que cada módulo tiene que ser aprobado, y es por eso es que cada módulo es evaluado y también tiene su trabajo. Y o sea, como tienes que el curso aprobar el también... módulo 1 con el 70% para pasar el módulo 2, digamos. Correcto, correcto, exacto, esa es la metodología. Si de pronto yo apruebo, digamos, presento, ¿qué te digo?, la tarea y también la evaluación, pero no logro obtener la nota de 70 para aprobar el módulo, pues repruebo ese módulo. O sea, todos los módulos tienen que tener presentada la tarea y la evaluación, y el promedio final de esta tarea y evaluación tiene que ser mínimo 70 puntos. Eso. Entonces, claro, entiendo que por temas de tiempo que a todos nos afectan, algunas de las cosas han quedado pendientes, pero hay un periodo importante. Después del domingo que termine el módulo 4, se va a abrir un periodo de 4 días.
para que se regularice todos los trabajos de cada uno de los módulos, todo el tema de los exámenes, de las pruebas, para que la mayoría o todos podamos aprobar el tema de este año. Exacto, Este sí. curso, ¿no? Yo creo que en realidad sí es una buena oportunidad para todos, incluso por si acaso, ¿no? No sé si se han fijado, pero una parte que permite nuestro sistema, nuestro curso, por ejemplo, es que si de pronto tú consideras que tu tarea no ha sido de las mejores, ¿no? Que no le has prestado la atención necesaria, puedes volver a presentar una segunda con la intención de mejorarlo, ¿no? Entonces, nosotros también podemos, que esté habilitado en el sistema, esta posibilidad de que tú puedas presentar la tarea 2 veces si quieres, ¿no? Entonces, como para mejorar lo que tú consideras que has mandado en una primera instancia, se podría hacer eso, incluso, ¿no? Pero igual, el periodo de 4 días que estamos dando consideramos que es suficiente porque es muy raro, muy raro, muy raro el hecho de que el caso de que hay una persona que digamos que no ha presentado ninguna tarea o ninguna evaluación, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso es muy difícil que pueda hacerlo, hacer, digamos, en este tiempo corto, revisar los materiales, poder hacer las tareas y presentar las evaluaciones en estos 4 días va a ser un poco complicado. En realidad hay que ver que este periodo de regulación es como esta oportunidad para esas personas que no han presentado una tarea, una evaluación, o tal vez dos, y les va a dar el tiempo necesario poderlo trabajar y poderlo presentar. Perfecto, mil gracias. Y bueno, para cerrar el tema administrativo, técnico, digamos, sobre esto y entrar en materia plenamente, comentarles que aprovechen este curso. Lo que pasa es que no hay muchos cursos respecto a esta materia de migración, de movilidad humana, en el, eh, en el EGPP, por decir, no se ha presentado nunca un curso de esto. Migración tiene un curso, la Dirección de Migración tiene un curso, pero es exclusivo para el personal de migración y realmente es valioso. Es valioso porque, yo que sé, para entidades como las Naciones Unidas, etcétera, es un fuerte incentivo el conocer sobre el tema de movilidad humana. Entonces, creo que es un buen incentivo esta situación. O sea, son cursos muy específicos, es materia muy específica, entonces no hay mucho sobre esto. Entonces, creo que para la vida profesional les va a servir mucho. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Y en esto sí les voy a agradecer porque ya no tenemos invitados. Yo lo voy a impartir totalmente y es un poquito, creo que he planificado esto para ver las dificultades y el tema específico del trabajo que hacemos en Defensoría. Entonces, me encantaría que me corten el momento que vean preciso, porque son temas que les van a tocar en determinado momento. Bueno, en la especialidad o en la tarea que hace la unidad de movilidad humana, principalmente nos basamos en tres aspectos principales. La atención de bolivianos en el exterior, el tema de la atención de casos de solicitudes de refugio y refugiados, y el tema de los casos de regularización migratoria o la vía migratoria. Y en ese sentido he hecho 2 o 3 diapositivas para ver básicamente los problemas en cada una de estas materias. Un poquito más en el ámbito de migración, pero por favor, como les digo, su participación es súper importante porque son casos que tenemos, que nos van a tocar o que nos han tocado y que conllevan dificultad justamente porque no hay esta especialidad, digamos, en materia de refugio, en el tema de migración o de asistencia a nuestros conciudadanos en el exterior. Bueno, para empezar, hemos puesto el tema de la atención de casos de bolivianos en el exterior y para eso tenemos que identificar principalmente cuál es el problema que conllevan a las personas a solicitar la ayuda de la Defensoría del Pueblo. Principalmente lo que hacemos en la Defensoría y en mi unidad, particularmente en la unidad de movilidad humana, es el tema de la asistencia de los consulados bolivianos a los residentes bolivianos en todos los países, o en los países donde tenemos consulados. Y si no tenemos consulados, se tiene que pedir la ayuda a algún consulado, por decir, hay un acuerdo en el Mercosur que posibilita la gestión consular. Puedo decir, si no tenemos un consulado de Bolivia en el Congo, podemos pedir que la asistencia a un ciudadano boliviano que esté en el Congo se lo haga a través del consulado de Brasil en este país. Y nosotros retribuimos con
con la ayuda a ciudadanos brasileños en un consulado donde haya el consulado de Bolivia, pero no hay el de Brasil. Eso no pasa mucho. Nosotros tenemos simplemente 34 consulados, pero en eso consiste, digamos, la gestión para la asistencia a los bolivianos en el exterior. La petición formalizada a través de Cancillería a los consulados, o bien el tema de la asistencia por parte de las entidades de derechos humanos en ese país. Son esos dos ámbitos principales que vemos en la asistencia de bolivianos en el exterior. La solicitud a consulados y la asistencia de defensorías, por decir, el módulo 2 lo ha dado la Soledad Patane, que es la jefa, que es el enlace de Buenos Aires para la Federación Iberoamericana de Ombudsman, y ella procesa todos los temas de bolivianos que requieren el tema de asistencia. Por decirles, en el caso de trata de personas que ha identificado y que lo hemos conocido por medios de prensa, hacemos inmediatamente la comunicación con Soledad para que ella los vaya a asistir y vea cómo se ha desarrollado, si están con el tema de derechos, y a la vez participamos con la comunicación de estos casos a nuestro consulado para que ellos vean la situación de nuestros conciudadanos en otro país. En esta diapositiva he puesto básicamente lo que un consulado de Bolivia en el exterior hace. Principalmente la gestión que se hace, se da principalmente en la emisión de certificaciones de documentos. Documentos, o sea, el certificado de nacimiento, el certificado de matrimonio, los certificados de defunción, de antecedentes penales y de nacimiento para dependientes. Los consulados, los cónsules en este caso, hacen las veces de oficiales de registro civil y emiten esos documentos a las personas nacidas en el exterior, hijas o hijos de bolivianos. Entonces, si tú has nacido en Brasil, por decirte, pero tus papás son bolivianos, tú simplemente acudiendo al consulado los puedes registrar y te van a emitir esos documentos. Certificado de nacimiento, de matrimonio, de defunción, de antecedentes penales y de los nacimientos para los hijos, etcétera, ¿no? Emiten carnets de identidad bolivianos, los consulados, emiten pasaportes y emiten salvoconductos. ¿Qué son los salvoconductos? O sea, cuando tú estás en el exterior, digamos, tú tienes un pariente, digamos, que vive en Chile y vive hace tanto tiempo en Chile que su pasaporte ya se ha caducado. Entonces, él tiene que volver a Bolivia de una manera urgente, pero no tiene un pasaporte o un carnet vigente que le permita tomar el vuelo. Entonces, Aldo, perdón que te interrumpa. Te sí, cuento sí, que claro. tu presentación se ha cortado. ¿Perdón? La presentación se ha cortado, no podemos ver tu presentación. Ay, no te puedo creer. Espérame un poquitito. ¿Ahora la pueden ver? No, Nada todavía. Qué raro. Estoy haciendo todo lo que debería. A ver, voy a volver a salir esto. Perdón, les pido unos segunditos porque no sé qué es lo que ha pasado. ¿Nada? Ahora sí, ya la estoy viendo, ya está todo bien. Ok, mil disculpas, no sé qué es lo que ha pasado. Pero bueno, entonces estábamos en eso, ¿no? Los consulados emiten las certificaciones, emiten carnets, emiten pasaportes y emiten salvoconductos que te permiten viajar por una sola vez de retorno a tu país. Si digamos estás en Estados Unidos, puedes hacer parada en Colombia, en Perú, y ese documento te va a permitir un viaje de retorno por una sola vez. Entonces, principalmente ayudan en esa cuestión los consulados. Obviamente tienen algunas funciones más, como el tema de asesoramiento legal a los bolivianos, visitas a centros de detención, digamos, pero básicamente, y para el tema de orientación, esto es lo que hacen los consulados de Bolivia en el exterior.
que es fundamental para el tema de asistencia. Estamos bien con la presentación, ¿la podemos ver? Sí, se puede ver, todo bien. Entonces, ¿cómo nos llegan estas quejas de los bolivianos que radican en el exterior? Puede ser por correo electrónico, por páginas web o por WhatsApp. Normalmente alguna vez llegan familiares u otras personas de Bolivia que reclaman que por favor ayudemos a sus parientes que están en otro país. Y esto lo hacemos directamente, o sea, me han llegado muchas llamadas de las departamentales o de las oficinas regionales indicándonos cómo podemos orientar. Y esto es más o menos tratar de explicar cómo se hace esa orientación. Entonces, si tienen una persona con problemas en el exterior, esta es la vía, o sea, nos comunican o simplemente dar esa orientación. Lo que necesita esta persona, yo qué sé, mi papá necesita un certificado de defunción porque mi mamá ha muerto hace mucho tiempo. La pueden obtener en el consulado. Ahora, los consulados funcionan de manera irregular, o sea, hay mucho movimiento de cónsules en el exterior. Entonces, eso implica que algunos simplemente emitan, digamos, documentos a las personas bolivianas nacidas en el exterior. Pero otros consulados, y lastimosamente eso se tiene que regular, emiten a todos. O sea, si una persona falleció en Bolivia, lo pueden emitir en el exterior. Pueden emitir este tema de la defunción en la ciudad de La Paz, en el exterior, para efectos de que la persona no tenga que trasladarse nuevamente a Bolivia, sacar el certificado y volver con eso. Es una función que la pueden hacer los consulados, pero lastimosamente no la hacen todos. Y allí está el tema de nuestra mano, porque cuando pasan cuestiones de esa naturaleza, nosotros inmediatamente nos comunicamos con Cancillería para hacer una solicitud de por qué no se han emitido esos documentos, por qué no se ha asistido a la persona. En el ejemplo que ponemos en la diapositiva, hay una noticia, digamos, que establece, digamos, un tema de problemas con personas extranjeras. Una de las grandes comunicaciones o de los temas que ve Movilidad Humana son los casos de oficio que se presentan a través de noticias de prensa. El tema de la migración universalmente es un tema que está muy en boga. El tema de migraciones masivas, ya sea por el tema de situaciones particulares como la que vemos en Venezuela, el tema de la guerra, el tema de otras situaciones, el tema de desastres naturales como el que sufre Haití. Entonces, hay todos los días noticias respecto al tema de vulneración. Gracias a Dios, no todos los días sobre personas bolivianas, pero sí es un tema bastante recurrente. Y no olvidemos que en el tema de migración implicamos a todas las poblaciones vulnerables. En migración hay niñez, hay personas privadas de libertad, hay temas de adultos mayores, o sea, todos los grupos vulnerables entran en el tema migratorio. Bueno, las denuncias también pueden ser emanadas por algunas otras entidades públicas o privadas del otro país. Nosotros tenemos mucha recurrencia en solicitudes que nos hace la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Chile, por decirlo. Para hacer el tema de búsquedas, que la siguiente diapositiva trata específicamente de eso, porque eso lo tratamos cada día con ustedes. Entonces, tenemos que dar una respuesta a eso, porque claro, al ser bolivianos en el exterior, son población sumamente vulnerable. Y en verdad, lastimosamente, existe un tema muy grande de discriminación hacia la población boliviana de muchas maneras. Entonces, la ayuda que les podemos prestar desde aquí es muy valorada. A veces nos llegan quejas por el mismo consulado. O sea, recuerdo un caso de una persona que era apátrida, o sea, que era boliviana, adulta, entró a Chile de manera irregular, pero no tenía ni el certificado de nacimiento, o sea, no estaba inscrita, no. Si bien ella te decía que era boliviana, no era una persona en estado de mendicidad ni con problemas de ninguna índole. Simplemente nunca tramitó su certificado de nacimiento y el consulado se vio imposibilitado de emitirle un documento porque no tenía ninguna constancia de que era boliviana, más que su palabra. Entonces, en ese caso, hemos tenido que acudir al CDC para tratar de posibilitar una misión que vaya a registrarla, digamos,
con algunas pruebas, con su certificado de bautismo. Son complicaciones que se dan. Cada caso tiene particularidades. Pero a veces la misma solicitud de ayuda llega del consulado y por los consulados de otros países en Bolivia. Tuvimos el caso que tuvimos que trabajarlo con el consulado de Colombia, digamos, la cónsul de Colombia se comunicó con nosotros para ver el tema de un traslado, de una barra, de un equipo que al parecer tenía vulneraciones, digamos, en la frontera entre Argentina y Bolivia. Entonces, y había menores de edad, son casos que se presentan. Pero las fuentes que ingresan, o sea, por las que recibimos estas quejas, principalmente son por las que vemos en la diapositiva. Este es un caso que lo hemos tratado, creo que con cada una de las departamentales, de las delegaciones, que son las solicitudes de emisiones de informes psicosociales o socioambientales, como los llaman. O sea, ¿qué generan y por qué se generan estas solicitudes que nos solicitan normalmente la Defensa Pública de Argentina o la Defensoría de la Unión de Brasil? En Chile también se presenta mucho. Y es por la situación de personas bolivianas que ingresan a sus países principalmente con temas de narcotráfico, con microtráfico. Entonces ellas las detienen en el exterior y como están en una situación vulnerable, o sea, hacen esas cosas porque se supone que tienen mucha necesidad. Los detienen en sus centros penitenciarios, y la ayuda que nosotros les generamos implica el tema de que les den, o sea, como medida, con una orden judicial, se les determina la expulsión definitiva del país donde estén, pero que puedan ser trasladados a Bolivia y vivir libres en Bolivia. Entonces es de tremenda ayuda lo que hacemos. ¿Cómo se hace esta remisión? Normalmente nos llega el tema de una petición vía correo electrónico, por WhatsApp. Nosotros hacemos la remisión de un proyecto de nota especificando el tema de las características de la solicitud. Por decir, el señor Aldo Cortés ha sido encontrado en Mendoza transportando, yo qué sé, 10 gramos de marihuana y ha sido detenido en el centro penitenciario de NOA, pero al parecer y por su declaración, él tiene una familia que tiene un hijo discapacitado en Bolivia y él necesita volver a su país para cuidar a su hijo, a su familia. Entonces, la redacción del hecho en su totalidad la proyectamos en la unidad de movilidad humana, la pasamos a las diferentes departamentales, a las delegaciones departamentales u oficinas regionales, para que a través de su intermedio se remita la formulación o la petición para que los municipios, que son las entidades encargadas de emitir estos informes, porque ellos tienen la expertise, o sea, ellos tienen el elemento humano y profesional, tienen trabajadores sociales, tienen psicólogos y tienen abogados que determinan realmente que el padre o la madre falta en ese hogar. Y esos informes normalmente se presentan a zonas a municipios muy, muy alejados. Entonces implican el tema de dificultad y necesitan el tema de precisión en el tema de los datos. Imagino, normalmente con Cochabamba y con Santa Cruz tenemos mucha recurrencia, pero creo que a todos los departamentos hemos pedido el tema de esta solicitud y si se dan cuenta la magnitud de la ayuda que se genera haciendo esta gestión es demasiado grande. O sea, ya se han presentado muchas liberaciones a través de los informes que cada uno de ustedes ha generado y que ha implicado el tema de reunificaciones familiares. Bueno, necesitamos comunicarnos con los familiares en Bolivia porque normalmente nos dicen, mi mamá vive en Montero. Montero es enorme, ¿no? Entonces, es casi imposible determinar, digamos, una dirección si no tenemos esa relación o esa comunicación. Y en muchos casos las peticiones también tienen ciertas particularidades. Por decir el tema de que una mamá se ha escapado con su hijo de Chile porque su pareja los golpeaba a los dos.
Pero como el hijo era chileno, el Estado chileno está haciendo la búsqueda, digamos, de este menor de edad a efectos de generarle un proceso judicial a la mamá. Entonces, en esos casos consultamos a la persona, a los familiares, esto es lo que está pasando. Requieren que demos el tema de tu dirección y un informe para que te hagan el proceso, digamos. Y en ese sentido entendemos que ponemos en más vulnerabilidad a la persona generando el tema de esta comunicación. No sé si les ha pasado a ustedes. Quisiera escuchar algún comentario de algunos sobre este caso, o sobre estos casos, porque creo que los hemos visto todos. A ver, los escucho, por favor, voluntariamente, si no voy a consultar a alguien porque sé que los hemos visto. Todavía no. A ver, Jimena, ¿estás tú ahí? Por favor, empezaremos por casa, digamos. Jimena Prudencio, si nos puedes dar una Sí, mano. Aldo, estoy. Sí, Aldo, estoy. Quería precisamente comentar al respecto el caso concreto que tú señalaste y el respeto que en sí se debe tener por la decisión de la madre, de la mujer en este caso, que no ha podido recurrir a las autoridades judiciales respectivas en Chile y tampoco a una defensoría de la niñez, y ella ha tomado la determinación audaz de venir junto con el menor a estar en una situación más protegida y más grata tanto para ella como para el menor. Entonces, lo que señalas de respetar la decisión de la persona y no reportar a Chile el destino y el domicilio de la señora, me parece que es proteger los derechos de las mujeres y en este caso de los niños. Te agradezco el tema de tu comentario, pero o sea, evidentemente nos llegan informes de toda índole, de toda índole. Hay informes, por decir, los de Quillacollo son muy completos porque especifican mucho el tema del detalle de la necesidad de esas familias. Sacan fotos de los niños, de las condiciones en las que viven y son muy productivos, digamos, para los procesos judiciales que van a ser utilizados en el exterior. Es Sí, tremenda. Perdón. perdón, en otro caso concreto de ubicar a dos menores de edad cuya madre los dejó solos en Colquechaca, ahora la Defensoría de Salta hace un petitorio para que se ubique a esos menores y las condiciones en que están, dando la referencia de un colegio. Y como resultado de ello ha llegado un informe que señala que no hay los menores en el lugar ni en el colegio que han señalado, nunca han sido inscritos en esa escuela, de manera que no se tiene rastros de los menores, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que reportar con gran tristeza, pero son menores cuyo destino no se conoce y la madre está detenida por narcotráfico en Salta. Entonces nosotros remitimos la información real que se nos pasa. Y por eso tal Así vez es. el tema de incidencia que puedan hacer el tema de las departamentales, de que los informes sean el sustento para generar este proceso de repatriación de estas personas, que como les digo, en un 95 o 99% de los casos que hemos visto, son personas muy vulnerables, son personas muy pobres. Entonces, no lo hacen por un tema de tráfico o algo así, es un tema de necesidad y deben ganar muy poco, pero lastimosamente es una realidad. Entonces, el contenido que se tiene, por algunos informes hemos recibido de media página, que no dicen casi absolutamente nada, pero que sí hacen un estudio y una valoración social. Hay otros que dicen, no los hemos encontrado, no se ha podido realizar la búsqueda, y es lo real, es lo cierto, digamos. Entonces, hay de todo. Pero si podemos hacer la incidencia, si se tiene, digamos, la dirección, ubicadas a las personas y todo, y el informe es un informe que pueda ayudar a lo que decimos, sería genial. Y por supuesto, la comunicación interna que vamos a hacer entre la unidad y todo eso, porque nosotros también presionamos a la Cancillería para que eso salga lo más antes posible. Entiendo que en algunos casos la Cancillería directamente ya hace las solicitudes a las departamentales y está todo bien. O sea, no hay ningún problema con eso, simplemente el tema de que estas cosas salgan lo antes posible.
Y entendemos también que en muchos casos la demora es gigante, porque los datos son muy insuficientes, o porque hay mucha movilidad en los funcionarios, etcétera, ¿no? Lo que Aldo, hacemos es... perdón, al punto quisiera que te refieras así de pasada, pero por lo interesante del caso, que te refieras al caso Oviedo, que pues fue repatriado precisamente el día de hoy, y que sería importante que los compañeros conozcan esta situación por la que hemos atravesado durante meses y que finalmente el adolescente, perdón, ya fue repatriado a Venezuela. Yo, Jimena, lo voy a comentar, pero eso lo vamos a ver en la parte de la atención de casos de migrantes. De Lo acuerdo. vamos a hacer de una referencia muy cortita, digamos, de esto, porque a mí me interesa mucho saber las dificultades sobre esto, porque nosotros somos los que procesamos todo esto y obviamente, como les digo, el impacto y el resultado de estas gestiones son tremendamente importantes. ¿Qué es lo que hacemos con lo que nos mandan? Lo vamos a ver después, Jimena, no te preocupes. Cuando nos mandan un informe... Si me ¿Perdón? permites, Aldo, yo una consulta, Aldo. No viene del área específica, pero por ejemplo, Sí. en el caso que tú mencionabas, el caso de esta madre que escapa de Chile con su, pero la madre es boliviana, ¿correcto? Caso Sí. por este niño de nacionalidad boliviana, hecho de tener boliviana. Mi hermano, te escucho muy entrecortado, por favor. Si Mi puede consulta era repetir. la siguiente: en el caso específico que tú hablas de esta señora que escapa de Chile Sí, con su hijo, pero esta señora es boliviana. Por lo es tanto, boliviano. ¿acaso ellos no tienen nacionalidad boliviana por tener una madre boliviana? ¿Qué habría de Sí, preocuparnos de repararlo a Chile, que tiene nacionalidad boliviana también? también, pero tiene que ser previa al registro. Y en el caso de los niños donde, yo que sé, el padre es chileno, digamos, y la mamá es boliviana, o que sean ambos bolivianos, o que sean ambos chilenos, el tema es que para la salida de un menor de edad necesitan la quiescencia de los dos padres. Entonces, lo contrario implicaría el tema de una falta que en Bolivia, digamos, es una falta administrativa, no deberían dejar salir, pero se podría tomar como un secuestro de menor esa situación a nivel internacional, porque también se dan casos de esos, o sea, el papá por temas de bronca con la mamá, digamos, se lleva al niño para que no lo vea más y realmente es un tema de una situación muy vulnerable para la mamá o para el papá en este caso, pero se dan esos casos. Si bien tiene la posibilidad de obtener la nacionalidad boliviana, se requiere el tema de aquiescencia. Pero si se evidencia, digamos, por eso son temas delicados y cada uno tiene que ser tratado uno a uno, digamos, con particularidades diferentes. Si hay un tema de violencia, si hay un tema de que la persona realmente ha fugado, digamos, de su vulnerador, de la persona, de su victimario, entonces hay que tomarlo con pinzas y ver cómo se puede tratar esos temas, digamos, porque evidentemente nosotros no colaboraríamos, digamos, con una entidad que sabemos va a hacer algo en contra de nuestro connacional. Podríamos negociarlo, podemos generar reuniones con Cancillería para ver cómo se va a abordar el tema, o se le puede se le puede dotar, ya lo hemos hecho, de abogados de oficio aquí en Bolivia para que se genere, digamos, una denuncia por violencia y esas cosas. Son casos particulares, pero son muy interesantes. Por eso, digamos, la necesidad de ver estas cuestiones y conocer su experiencia respecto a cada uno de estos temas. No sé si te respondí, Doctora, querido Renzo. Sí, muchas gracias, Aldo. Ok, doctor Aldo. sí. Doctor, buenas tardes. No sé si me permite compartir y también de paso consultar. Romy le habla. Buenas tardes a todas y todos. Perdón, lo que pasa es que yo tengo la presentación y que soy medio chakra y no puedo ver con quién estoy conversando, solamente está en pantalla y no quiero perderla de nuevo la presentación. Si me puede repetir. Doctor, ¿cómo está? Romy le habla de Potosí, Romy, Romy Corp. ¿cómo estás? Qué gusto. Nomás, doctor, yo quería compartir algunas experiencias sobre la temática que usted está tocando. Mire, el anteaño pasado hemos tenido el año pasado, el caso de una adolescente que escapó prácticamente a la Argentina y fue captada en realidad, ¿no? Afortunadamente en la Argentina, en Jujuy, le han encontrado al adolescente.
y nos han pedido la ayuda como Defensoría del Pueblo desde el consulado, coadyuvar a través de la DNA para que se lo pueda trasladar, ¿no? Al adolescente. Y ahí hay una debilidad, eso sí tendría que recomendarse a los gobiernos municipales, sobre todo tal vez a no recuerdo, a la Asociación Nacional de Municipios, porque no hay ese principio de precautelar el interés superior de los niños, un adulto mayor o una mujer, incluso en situación de violencia, porque mire, Potosí con la Argentina colinda Teresa Villazón, pero la niña radica en Potosí. Potosí hace todo el trámite del alcalde y demás, pues imagínate, hubiera tardado un montón. Villazón nos ha colaborado, entonces creo que ahí hace mucho este tema de colaboración entre gobiernos municipales, ¿verdad? Una experiencia positiva que tuvimos, se entregó en el Huahuahuachi aquí en Potosí, pero se inició un proceso de entrega, de restitución al hogar materno, porque había algún tipo de violencia. Era una de las cosas que el adolescente se iba a ir al norte, creo, de la Argentina, captada. El sujeto evidentemente no ha sido encontrado, pero se le ha rescatado al adolescente. Una actuación rápida de las autoridades policiales argentinas en coordinación con las de Villazón, sobre todo, ¿no? Una experiencia positiva. Otro tema que hemos tenido recientemente, dos casos lo he visto, doctor. El primero es de esta boliviana, tupiceña, que como usted ha dicho, ¿no? Son niños argentinos, son papás bolivianos, pero en la Argentina tienen que contar la autorización para poder salir de la Argentina, aunque sea ahí a Villazón, a La Quiaca, ¿no? Y ha estado ella, a través de un proceso, ha sido denunciada por el progenitor, ha estado detenida preventivamente con fines de extradición. El día 6 de julio tenía que partir hasta la Argentina. Informarle que este caso estamos en seguimiento porque el 7 de julio en la Argentina no ha sido habida. Ahorita estamos en querer averiguar si la señora que estaba detenida, la madre evidentemente que ha cometido un ilícito en la Argentina, seguía en Bolivia el 7 porque el vuelo al parecer no salió y ese día cumplía los 6 meses, Doc, ¿verdad? Había consultado con usted. Entonces ahorita está en ese tema de averiguarse, pero ahí se presentó una acción de libertad cuando la jueza de garantías ya conocía el caso, autorizó que se lo traslade, ¿no? Porque había una orden, evidentemente. Ahí en medio se ha visto algún tema de la burocracia en el Tribunal Supremo de Justicia, doctor, en cuanto a las notificaciones, ¿no? Evidentemente sale una resolución, pero no sale en la fecha que se publica, sino sale con fecha mucho más antes, lo mismo que pasa con las sentencias del Tribunal Constitucional. Ahí estaríamos generando también el principio mejor dicho, la vulneración del derecho a la defensa, ¿no? Que hay que tomarlo en cuenta y revisar tal vez con pinzas estas resoluciones con fechas pasadas que salen y se publican después de un mes y medio. Eso, doctor. Y el otro casito que lo vi recientemente es que un ciudadano boliviano que se fue con su pareja a la Argentina, hasta muchos años se han separado, lamentablemente allá los dos, la pareja, la señora, ha fallecido, ya los niños habían sido entregados en calidad de cuidado a alguna familiar. Lamentablemente la señora al parecer se habría suicidado, ha fallecido. La adolescente ha sido víctima de violencias, de violación sexual por parte del padrastro en este caso, ¿no? El sujeto está detenido ya con fines investigativos en la Argentina, pero obviamente al quedar huérfanos de madre, le llamaron al papá, el papá se contactó, nos pidió la ayuda y nosotros hemos gestionado como delegación de Potosí el contacto con la parte de la DNA de las defensorías de allá de la Argentina, en la que nos ha solicitado que la DNA de Potosí, donde van a radicar, hagan el seguimiento y se pueda elaborar un informe social porque se ha hecho un acta de egreso de los niños. El de 11 años varón tiene discapacidad intelectual, la adolescente víctima de violación sexual que requiere un tratamiento, un seguimiento, ¿no? Entonces, otro casito que estamos viendo nosotros como Potosí por la atención integral y el enfoque que tenemos como Defensoría del Pueblo. Sin embargo, siempre es bueno recomendar al ente municipal que aglutina a los municipios, porque esto de la remoción de personal, la rotación también dificulta, y como usted lo ha dicho hace rato, la autoridad argentina sí son los que hacen el seguimiento, ¿no? Y está nosotros, ¿no? Como Defensoría del Pueblo ahí hemos gestado, hemos gestionado, pero hay el fallo de las defensorías de la niñez. Yo solamente quiero terminar con esto. Nos han pedido un informe integral, social, psicológico y legal, y la Defensoría nos hace un informe, se le conoce, tiene tantos datos, y le dice al papá, tienes que buscar un colegio y tienes que buscar para tu hijo, hay que hacer carnet de trámite de discapacidad, cuando lo que podían haber hecho es coordinar con la UMADIS, coadyuvar, estamos hablando de una víctima de violación sexual, coadyuvar en que se la ubique, por ejemplo, en una unidad educativa. Ahí, por ejemplo, doctor, nuevamente estamos haciendo incidencia que la Defensoría de la Niñez de Potosí, en este caso, tiene que cumplir su rol de garantizar el derecho a la educación
atención a la salud y especialmente a que se pueda obtener el carnet de discapacidad del adolescente, ¿no? Creo que ahí está nuestra presión, nuestra exigibilidad a estas entidades estatales públicas que deben nomás pues garantizar los derechos, ¿no? En este caso de niñez y adolescencia y más con el tema de discapacidad. Eso yo quería compartir, doctor, también que hemos estado coordinando con usted. Gracias. Aldo, tu micrófono está apagado. Ahora sí, te agradezco mucho, Romy, el tema de la colaboración de las experiencias. Mira, entiendo que cada caso representa, y más en estos temas, porque son personas muy vulnerables, ya la especialización de temas particulares. Nosotros lo que tratamos es de que las personas en Bolivia tengan un proceso justo, y nosotros no medimos el tema de las decisiones que han asumido las entidades correspondientes, pero sí que se cumple el debido proceso. En eso estamos al 100% y no nos metemos en el tema de decisiones, por lo menos creo que tenemos todos esa línea, pero sí de que los procedimientos hayan sido cumplidos de manera adecuada, digamos. Entonces, básicamente, digamos, el tema de la gestión de bolivianos en el exterior sobre muchas temáticas, sobre muchos casos, pero principalmente tienen estas características. Colaboración del consulado, informes del consulado, qué han hecho, por qué, cómo, cuándo, y el tema de la asistencia este es un caso de varios, pero es muy recurrente en todas las delegaciones departamentales. Yo he puesto un ejemplo para nutrirlo, digamos. Buenas noches, Aldo. ¿Aló? Sí. Howard, Aldo. A modo de ¿Cómo comentario, estás? ¿qué tal? Estaba escuchando muy atentamente y bueno, yo hace años tuve la oportunidad de conocer algunos procesos desde institución internacional. Y bueno, como ustedes decían que muchas veces por tal vez bronca entre los progenitores, algunos de los menores son sacados de manera ilegal del país con la finalidad de que tal vez cortar o obstaculizar algún tipo de relacionamiento con el otro progenitor, o también cuando se vence alguna autorización que es emitida por el juzgado de niñez y adolescencia, que el plazo máximo para una salida es de 30 días. Bueno, lo que yo quería comentar es que este proceso de sustitución internacional está regulado por el Decreto Supremo 2377, que es el reglamento al Código de la Niñez, al Código de Niña y Adolescente. Si bien establece algún tipo de coordinación o, bueno, una relación directa con la Cancillería, en la práctica yo alguna vez he visto que no hay esa celeridad o ese tratamiento oportuno por estas instancias. Porque si bien la Defensoría o una de las partes, uno de los progenitores puede presentar la demanda de restitución, lo que hace el juez es oficiar a la Cancillería para que a su homólogo, bueno, le solicite algún tipo de búsqueda e información. Sí. Y el par de la Cancillería o el homólogo de la Cancillería también, después de hacer obviamente el abordaje o un estudio biopsicosocial, puede rechazar esta solicitud por el Estado boliviano por dos razones fundamentales, sobre todo. Cuando haya una oposición por el niño ni adolescente de retornar al país o cuando se puede establecer mediante la instancia competente del Estado, del otro Estado, que pueda establecer de que la menor tenga algún riesgo de estar en el Estado boliviano. Entonces, a modo de comentario, la ley que regula el tema de la restitución internacional es el decreto 2377 a partir del artículo 67, si mal no recuerdo. A modo de comentario, ¿no? Howard, te agradezco mucho el tema del comentario. Justamente, o sea, hay una serie de procedimientos formales y cuando es de país a país tienen que pasar por cancillerías y es un trámite bastante engorroso, digamos, todo esto. Pero obviamente se tienen que cumplir ciertas formalidades. Entonces, nada, nosotros estamos igual para generar las reuniones con cancillerías porque la Cancillería tiene una dirección de asuntos consulares que son los que ponen la línea a los consulados. Y normalmente, y bueno, tenemos un mecanismo con la Defensoría donde una vez al mes nos reunimos con esta Dirección de Asuntos Consulares para generar el tema de prisa o apuro sobre casos emblemáticos que tenemos, ¿no? Eso simplemente como comentario. Te agradezco mucho el tema de la participación.
Seguimos viendo el tema de las... ¿No hay problema con la presentación? No está bien, doctor. Ok. A ver, esto muy cortito, digamos, en lo que se hace respecto al tema de la asistencia a bolivianos en el exterior. Ahora, pasamos un poquito al tema de refugio, que es bastante preocupante, digamos, y vamos a ver casos también que se nos han dado dentro de las delegaciones, en particular en Santa Cruz. Bueno, a ver, el artículo 12 de la ley 251 dice: las autoridades asistirán a toda persona refugiada o solicitante de refugio. Esto no determina dónde, ni cuándo, ni cómo. Si una persona está encontrada, si una persona en desaguadero es un solicitante de refugio, quiere pedir refugio, las autoridades administrativas, por ley, deberían ayudarla. El artículo 30 dice: las autoridades locales o de frontera que tuvieran conocimiento de solicitudes de personas extranjeras para obtener la condición de refugiadas, autorizarán su ingreso y deberán derivar al solicitante a la Secretaría Técnica de la CONARE, respetando los principios de confidencialidad y no devolución. Es decir, que la ley, por ley, están obligadas las autoridades a llevar a las personas, a permitir el tema del ingreso. Pero los compañeros de Yacuiba, los de Desaguadero, los compañeros de Pando nos pueden dar la certeza de que eso no pasa, o pasa muy poco. El tema de que tú puedas hacer una solicitud de refugio en frontera es casi imposible, es casi nula. Las autoridades de migración, que son las que hacen el control en las fronteras, no tienen la competencia de determinar si una persona clasifica para ser refugiado o no, pero sí niegan el tema del ingreso directamente. Entonces, en la gráfica pueden ver, he puesto el tema de un puesto de control, el de Villazón, La Quiaca, pero también he puesto un aeropuerto, porque, y es lo que decía, los compañeros de Santa Cruz van a entender esto, porque también son fronteras y también se puede pedir refugio en los aeropuertos. Y la negativa, o sea, que el trámite no ingrese, digamos, a las vías correspondientes, no está permitido, no debería ser legal, pero vemos que se genera día a día esa situación. Ahora bien, también es necesario aclarar que muchas personas han asumido el tema de la solicitud de refugio como una vía para regularizar su ingreso y desvirtuar esta figura. O sea, lo único que piden refugio para el tema de que les den plata, porque a los solicitantes de refugio, algunas entidades les dan un apoyo económico por su situación de vulnerabilidad, pero no tienen la intención o no necesitan la ayuda del Estado, la protección del Estado. Lo que quieren es trasladarse a otro lado. El 90% de las personas, vamos a hablar de los ciudadanos venezolanos que ingresan a Bolivia, tienen destino a otros países. Muchos se quedan, pero como les digo, el 90% transitan hacia Chile o Argentina, principalmente Chile. Y entonces se desvirtúa esta situación. Las personas que llegan a Bolivia, porque en Bolivia se puede comprar un visado en aeropuerto, lo que otros países no permiten. Llegan al aeropuerto, dicen, quiero estar como turista, pero les niegan el tema del ingreso como una competencia de migración. Dicen, ok, no, lo que quiero es refugio. Y ahí se genera el problema, el conflicto. Recién hemos tenido un caso de ucranianos que les han negado el tema de refugio siendo ucranianos. O sea, están llegando de una guerra y por lógica esas personas están en una situación de vulnerabilidad. Pero bueno, ese es el principal problema que tenemos con los temas de refugio. O sea, lastimosamente las personas que ingresan por Viruiru o que entran, digamos, por Guayaramerín, tienen que llegar a la ciudad de La Paz, donde está la Secretaría Técnica, para presentar su solicitud. O sea, nos parece arbitrario, nos parece ilógico incluso, pero eso no va a cambiar. Ya tuvimos reuniones con la presidencia de la CONAR, etcétera, para decir que estas personas puedan presentar en cada departamento, en una oficina habilitada por Cancillería en cada uno de los departamentos, esa solicitud de refugio. Porque hacerlos trasladar desde el norte, desde Cobija, digamos, hasta La Paz,
asumiendo una serie de riesgos, porque esas personas, hasta que no lleguen a CONARE, no van a ser personas regulares, van a estar yo que sé, a la merced de tratantes, de traficantes, es complejo. Y eso está fallando. Entonces, estamos generando también algunas propuestas para que esa situación cambie. Y me imagino que mucha experiencia de estos temas las tienen las oficinas regionales, los que tienen sus oficinas en frontera. Porque es una pelea, realmente es tirarse contra una pared. No son competentes los funcionarios de migración para negar una solicitud de refugio en frontera, pero pasa, lastimosamente. Incluso en la misma ciudad de La Paz, una persona que va con los requisitos, digamos, que los vamos a ver en un ratito, de manera solamente nominal, les niegan, o sea, ni siquiera los dejan presentar el tema de la solicitud por características determinadas. O sea, nosotros lo sabemos todos, hay un problema de migración venezolana principalmente. Y el Estado boliviano ha considerado que la población venezolana no migra, no sale de su país por un tema de protección internacional, por una crisis en su país. Lo hace por un tema de mejora económica, lo que no es aplicable para la figura de refugio. Entonces, ni siquiera consideran el tema de aceptar la solicitud. Y también es una pelea compleja, desgastante, pero necesitamos saberla. O sea, si hay alguna persona que requiere el tema de una solicitud de refugio que se aproxima a las departamentales o a las oficinas regionales, nosotros les damos las bases de cómo pueden guiar, o sea, cómo pueden generar el tema de su solicitud. Y en muchos casos, los compañeros de Desaguadero, con los que tengo mucha cercanía, digamos, han acompañado al punto migratorio y se han peleado con los compañeros de migración al momento de exigir que esas personas tengan la posibilidad de ingresar en aplicación del artículo 12 y 30 de la ley 251. A ver, entre tanto eso, lo que les decía, las solicitudes de refugio en todos los casos se hacen en la ciudad de La Paz, tienen que ser hechos dentro de los 90 días de su ingreso, regular o irregular. Los documentos a presentar son la copia del carnet de identidad o de su DNI o de su documento de identidad de su país, solamente la fotocopia, y la solicitud escrita que determine la necesidad de protección por la que están llegando al país. Ahora, la ausencia de documentos de identidad no suspende la tramitación de la solicitud. O sea, esta figura del refugio es tan protectiva que incluso una persona indocumentada debería poder ingresar al país por cualquiera de nuestras fronteras, sean aéreas o terrestres. Casi imposible que entren por fronteras aéreas sin documentos, pero por tierra es lo más frecuente, digamos. ¿Quedó claro el tema del refugio? O sea, si tienen alguna consulta, alguna cosita muy breve. Estamos bien entonces. ¿Me escuchan todo tranquilo? Sí, Aldo, te estamos Sí, escuchando. ¿Todo bien? Sí, se escucha bien. Súper. A ver, básicamente, digamos, eso es lo que hacemos en el tema de refugio y en el tema de atención de bolivianos en el exterior. El principal problema que tenemos es con las personas migrantes. O sea, que no quieren ni solicitar refugio, ni son bolivianos, digamos, y que quieren ingresar a Bolivia para transitar, para vivir, para, yo qué sé, para trabajar, que es la mayoría de los casos que vemos. O sea, estoy seguro que en cada uno de los departamentos hay una alta migración ahora de personas venezolanas, por decir el caso. Entonces, un poquito vamos a ver las dificultades que se presentan con esa población y cómo más o menos podemos ayudar. Es importante, es preocupante el tema de los casos de niñas y adolescentes no acompañados. Este es un tema fundamentalmente sensible, digamos. Aquí lo vamos a comentar un poquito, vamos a comentar lo que nuestra compañera Jimena nos hablaba. El caso que nos comentaba de un menor de edad, nacionalidad venezolana, implicaba el tema de que era menor de edad y estaba solo. Llegó con unos parientes, pero como ellos no tenían una tutela legal, lo abandonaron. La policía los abordó, dijeron, tú eres menor de edad, y han seguido el tema del procedimiento. Lo han derivado a la Defensoría de la Niñez,
la Defensoría de la Niñez acudió al juzgado, al juzgado del menor, y el juez determinó el tema de la custodia de una casa de refugio, de sustento, digamos, ¿no? Lastimosamente, este menor de edad pidió refugio. O sea, él dijo, yo no quiero volver a mi país, yo quiero quedarme en Bolivia porque tengo miedo de volver. Pasaron circunstancias en la temporalidad que implicaron el cambio de su motivación. Pues también es influido porque por procedimiento la Defensoría de la Niñez lo ha derivado, o sea, lo ha puesto en conocimiento de su consulado. Cosa que es tremendamente errada, tremendamente arbitraria, porque supuestamente esta persona estaba escapando de su país y nuestra autoridad protectiva lo ha puesto en conocimiento de su país, o sea, ha puesto que este niño está en Bolivia solo al consulado. Entonces, ese es un error tremendamente grande, porque era un solicitante de refugio. Entendemos que la ayuda tiene que llegar de tu representación consular. Normalmente es así, pero si tú eres un solicitante de refugio, no lo puedes comunicar con la entidad que te está persiguiendo o que tú supones que te está persiguiendo. Entonces ahí ha habido un problema grande, pero al final el menor de edad decidió volver a su país porque su mamá estaba muy enferma. Entonces se han hecho las gestiones con Cancillería, con el consulado, con algunas entidades de beneficencia y se logró obtener el boleto aéreo. Se ha logrado obtener el tema del permiso de autorización de las entidades jurisdiccionales correspondientes y hoy día ya está en camino, digamos, a su país. Pero, o sea, es muy delicada la atención que se refiere a niñas, niños y adolescentes no acompañados. En todo caso, ¿cómo se tiene que procesar eso? O sea, cuando un menor de edad llega a una oficina de defensoría, en todos los casos, pero en absolutamente todos los casos, tienen que ser derivados a los gobiernos municipales para que se haga la remisión a sus defensorías de la niñez y adolescencia. Entendemos que en Pisiga, por ejemplo, donde hay mucha cantidad de extranjeros, no existe un municipio, está en otra población. O sea, no existe un gobierno municipal, está en otra población. La Defensoría de la Niñez está en una población cercana, digamos. Entonces, habrá que hacer el esfuerzo en los que tenemos una oficina de acompañarlo hasta la Defensoría de la Niñez para que reciba el tema de la protección. Lo contrario implicaría el tema de una falta administrativa, que incluso puede volverse un tema penal, que puede ser incumplimiento de funciones, omisión yo qué sé, o sea, temas que pueden ser contrarios al funcionario, ¿no? Aquí hay dos vías. Cuando el menor de edad menciona el tema de que quiere pedir refugio, se lo puede acompañar hasta la CONARE. En verdad es lo que tendríamos que hacer. Digamos, si desde Cobija la persona, el menor de edad pide refugio, yo sé que es casi imposible el procedimiento, pero se lo tendría que acompañar por tramos, yo que sé, hasta La Paz para que se lo acompañe, se presente a la CONARE y pueda pedir el tema de refugio. ¿Verdad? O sea, la derivación es a la Defensoría de la Niñez, porque dentro de las competencias de la Defensoría de la Niñez está la de solicitar al juez el tema de que dicte la protección. Y ellos tendrían que hacer el acompañamiento, pero nosotros también acompañamos a estas personas, ¿no? Y en el caso de personas migrantes, o sea, de menores de edad migrantes, también se tiene que hacer lo mismo, o sea, se le tiene que dar una protección por parte de la autoridad judicial, el juez tiene que determinar, pero obviamente a través de la Defensoría de la Niñez, tiene que determinar la tutela, la custodia de este menor de edad, pero tendrían que comunicarnos el caso para que nosotros, Comunidad de Movilidad Humana, en la Dirección General o Dirección Nacional de Migración, podamos tramitar paralelamente el tema de una residencia humanitaria, que es por un año, es gratuita, no necesita documentos, entonces... pero igual, es un problema grande con migración generar este tipo de posibilidad. Seguramente se han debido tocar principalmente en frontera con casos de esta naturaleza y más o menos, digamos, en todos los casos, como os digo, con sus particularidades y con sus dificultades, lo que se tiene que hacer es de la derivación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio, de la localidad o el más cercano.
Un problema habitual, y creo que es el más habitual con el que cursamos, es el tema de personas que no tienen documentos, que están irregulares, que piden ayuda a la Defensoría para que no se los expulse, y eso pasa en todo el país. Pues el tema de la irregularidad, les comento como un dato, digamos. En Venezuela, por ley, un menor de edad hasta los 9 años no puede obtener un carnet de identidad. Entonces, todo el tránsito que va a hacer desde Venezuela hasta Chile, si lo quiere hacer, solamente lo va a hacer con el tema de su certificado de nacimiento, que no determina el tema de los rasgos de identidad, o sea, no tiene una foto, no tiene una huella digital, no hay manera de corroborar que el menor va con sus papás, por decirles. Entonces, sí pueden obtener un pasaporte, pero cuesta, si no me equivoco, $500, cosa que es inalcanzable ahorita para un ciudadano venezolano bajo las características de migración que conocemos. A ver, un poquito voy a explicar el tema de la diapositiva, la regularización migratoria de personas venezolanas. O sea, eso es posible y es relativamente sencillo si la persona cuenta con un ingreso regular a Bolivia. Es decir, que ha salido regular del Perú y ha entrado haciendo migración en Bolivia, o ha entrado por aeropuerto. Eso es completamente fácil, se va a regularizar. Hay 2 decretos que están en curso en este momento para regularizaciones excepcionales. La Resolución Administrativa de Migración, la 148 del 2022, que lastimosamente solo funciona en La Paz, o sea, solamente, y creo que ya están cortando incluso en La Paz el tema de su acceso, lo que pasa es que esta ha sido emitida en el 2020 en el gobierno transitorio. Entonces, es funcional porque puede regularizar a estos niños que les comentaba que no tienen un documento de identidad solamente con la presentación del certificado de nacimiento. Esto para efectos de que salgan legales de Bolivia y no sean perseguidos, no tengan que ocultarse, no tengan que entrar en clandestinidad. Entonces, era funcional, el 148 posibilitaba el tema de regularización de estas familias venezolanas, solamente de familias, papá, mamá, hijos, o mamá, hijos, o papá, hijos, pero no digamos, si un venezolano iba solo, no podía acogerse a esto. Podía posibilitar el tema de la regularización de menores de edad con certificados de nacimiento y de los papás con documentos vencidos. Hay que pelear, o sea, hay que proponer algo que sea similar para que se posibilite el tema de regularización de estas familias. O sea, porque esas personas también son personas, necesitan trabajar, necesitan comer, y si entran a la clandestinidad, lo más probable es que vayan a actos clandestinos, obviamente. Hasta el 24 de agosto de este año, es decir, menos de un mes, queda todavía el tema vigente de una amnistía migratoria. Para todos, o sea, no solo venezolanos, para colombianos, afganos, para todas las nacionalidades, que posibilita el tema de regularizar su irregularidad. Si han entrado irregulares, pueden regularizarse. Si han estado más tiempo del permitido, pueden regularizarse con el tema de la condonación de las multas por estadía irregular. A ver, las dificultades que tienen las personas en migración venezolanas, como les decía, por esta decisión del Estado de que no hay una crisis humanitaria en Venezuela, sino es un tema de migración económica, no acceden al tema de refugio, no tienen documentos de identidad y de viaje vigentes y no los pueden obtener de sus consulados porque están escapando justamente de su país. Y en La Paz sí se los tramita, digamos, pero son muy pocos los que van a su representación consular. Es la imposibilidad de realizar un trabajo irregular, porque todo empleador te pide el tema de documentos, todo un tema de seguridad. Y normalmente estas personas son víctimas de extorsión y abusos de autoridades en frontera. Es triste ver cómo funcionarios de todos los países y redes de tráfico principalmente abusan de la situación de vulnerabilidad de estas personas, especialmente de mujeres, con temas extorsivos y todo eso. A ver, vamos a hablar un poquito de las expulsiones por condición migratoria irregular. Y también estoy seguro que todas las delegaciones han
asistido a personas que dicen, no me quiero ir de Bolivia, pero Migración me ha emitido esta resolución de salida obligatoria. Es muy complicada, la verdad, o sea, es muy complicado revocar esto. Es un proceso exageradamente corto. Desde la emisión de la resolución, si tú eres extranjero, Inmigración te encuentra irregular, te va a emitir una salida obligatoria y tú vas a tener simplemente 3 días para revocar esa situación, para generar el proceso revocatorio. Así que si ustedes tienen conocimiento de personas que han sido expulsadas, inmediatamente comuníquenos a la Unidad de Movilidad Humana. Nosotros generamos el tema de la posibilidad de revocar estas expulsiones. Es muy complicado porque, o sea, es muy fácil demostrar que una persona ha entrado de manera irregular a Bolivia, pero podemos matizar que está en este momento un proceso de amnistía vigente. Y cuando pase este proceso de amnistía, de alguna manera nos idearemos alguna otra situación. Pero sí es necesario que nos comuniquen esto para justificar normativamente por qué se podría generar el tema de la revocatoria de esta expulsión. Hay 2 tipos de expulsiones, la expulsión de 3 años y la expulsión. O sea, si no has salido en el plazo de 3 años, te van a dar una expulsión definitiva. No procede la expulsión para niños, niñas y adolescentes. Para menores de edad no se los puede expulsar. Entonces es un tema complejo también para Migración, porque si expulsas a los papás, normalmente los niños acompañan al grupo familiar, pero no pasa eso, digamos. O sea, no puedes generar, es una vulneración terrible si haces eso. El recurso de revocatoria para ser presentado en 3 días, en estos casos, lo que les comentaba, derívennos a nosotros porque podemos generar algún tipo de asistencia o ver la posibilidad de que ingresen estos procesos de regularización migratoria, proponerlos. Lo que pasa es que es chistoso porque estas personas, o sea, cuando Migración genera una expulsión, da una sensación de seguridad al Estado. Pero normalmente, y les digo, en un 99.9 de los casos, las personas que son expulsadas no son derivadas a su país de origen. Los dejan en la frontera más cercana. Y el incumplimiento de resoluciones administrativas en el Código Penal o en los códigos correspondientes no implican el tema de cárcel, implican una multa de 100 días. Entonces es como una sensación simplemente de seguridad del tema de expulsión. No conlleva mucho. Pero bueno, o sea, es la medida administrativa que se tiene para frenar, digamos, esos temas de irregularidad. Otros casos concurrentes que se presentan seguido es el tema del derecho a la identidad de niños nacidos en Bolivia de padres extranjeros irregulares. Imagino que a algunos de ustedes les ha tocado también ver esta situación. O sea, venezolanos que han tenido a su hijo en Bolivia y lastimosamente, porque ellos están irregulares, no pueden inscribirse, no pueden sacar el carnet de identidad ni el certificado de nacimiento, ni nada de eso. Entonces, ¿cuál es el trámite que se tiene que hacer para eso? O sea, y la orientación que tenemos que dar sobre esos casos. Lo que necesitará juntar la persona, o sea, las personas irregulares, digamos, que tienen un hijo nacido en Bolivia, es la certificación de nacido vivo en el centro de salud. Y los papás, con algún documento, puede ser vencido, puede ser la licencia, digamos, no necesariamente su DNI o su pasaporte, tendrán que empadronarse ante las oficinas del CERECI. O sea, tendrán que ir, hacerse tomar la foto, huellas digitales, para decir, yo soy el padre de estos niños y aquí está determinado el certificado de nacido vivo. No va a implicar, o sea, ese tema de ese empadronamiento no va a representar el tema de su regularización de los padres. Simplemente va a posibilitar que este niño nacido en Bolivia tenga el acceso a todos los servicios y a todos los beneficios que un ciudadano boliviano los tiene, ¿no? Y con la oficina, o sea, con la boleta de empadronamiento ya tendrá que ir a una oficina de registro civil para que se lo anote, se le genere la partida al niño que es nacido en Bolivia. ¿Alguna consulta hasta ahí? Bueno, perfecto. A ver,
imagino que este problema... Perdón, yo tengo una consulta. Sí, Patricia. Sí, doctor, buenas Ok, noches. Patricia, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. En este trámite para que lo que mencionaba antes de los niños que nacen en Ujú. Bolivia con padres extranjeros en situación irregular, Sí. en el documento que acredite la identidad de los padres, ¿es necesario que ese documento esté vigente? No, no es necesario. Lo único que es necesario es que se acredite la identidad. O sea, lastimosamente, como tienen tan pocas muestras, digamos, de identidad, porque no tienen un acceso legal a Bolivia, digamos, no hablamos de ilegalidad, hablamos de irregularidad. Entonces, no hay registros, no pueden pedir ayuda a migración. Normalmente son personas clandestinas, pero sí para generarte el certificado de nacimiento te piden que acredites eso. O sea, un pasaporte caduco por lo menos tiene la fotografía, donde las personas del CERECI para hacerte el registro, para emitirte el certificado de nacimiento, verificarán realmente el señor que dice ser, yo qué sé, tiene las características de, o van a poder registrar el tema de sus huellas digitales. Porque si de alguna manera reportado, digamos, el niño, el bebé, no, que no es hijo de estas personas, vas a poder generarse un proceso de búsqueda. O sea, es mejor tener algo a no tener nada. Y eso es lo que nos ha manifestado en esta reunión el director del CERECI. O sea, tiene que hacerse ese empadronamiento. Se está hablando de niños bolivianos, el derecho. O sea, los niños no tienen la culpa de que sus papás estén irregulares, digamos. Y desde el primer momento debería generarse esa protección, pero lo que te piden de una manera muy simplificada es mínimamente eso, el registro en estos puntos del CERECI. Lo propio, si tienen alguna dificultad, si tienen alguna, si las personas del CERECI en Cochabamba, por decir en este caso, se niegan a hacer este registro, comuníquenos. Nosotros vamos a hablar con la Oficina Nacional del CERECI para comunicar esta situación y que se están contradiciendo en los procedimientos que nos han dado. Está bien, doctor, gracias por la aclaración. Gracias, Patricia. A ver, también imagino que ustedes han chocado mucho con este tema de que las personas no son atendidas en centros de salud. O sea, lastimosamente, las personas irregulares no tienen acceso al tema o sea, si se ponen mal, pueden, es más, necesitan, es obligación de los centros hospitalarios generar una atención de urgencia. Si es una operación, la tienen que hacer, digamos. Pero el tema es que en muchos casos, y muchos casos, implican que la persona está afectada, pero que requiere de un tratamiento especializado. Y las personas migrantes irregulares no pueden acceder a eso. Hay una ley que es la 1152 que establece específicamente, digamos, el tema de atención a personas extranjeras independientemente de su situación migratoria, que pueden ser inscritas al SUS. Y esto aplica para mujeres embarazadas desde la gestación hasta los 6 meses posteriores al parto, mujeres respecto a la atención de salud sexual y reproductiva, pero simplemente limitada a eso. Una vez hemos visto un caso de una señora que se ha registrado en ese marco para atención salud sexual y se ha hecho operar. O sea, se ha hecho operar de la vesícula, creo, algo así. Y el tiro es que le han cobrado el tema de la operación porque estaba limitada esa su asistencia a la atención en salud sexual y reproductiva. Los niños, niñas y niños menores de 5 años sí tienen la posibilidad de inscribirse al SUS y acceder a todos los servicios de salud, las mujeres y hombres a partir de los 60 años de edad y las personas con discapacidades que se encuentran calificadas en el sistema de calificación boliviano, ¿no? O sea, que tienen un carnet de discapacidad. Entonces, pero la gran mayoría de las personas extranjeras irregulares no pueden acceder. Esto se ha puesto bastante en boga con el tema de 2 casos que se han presentado de 2 ciudadanos argentinos, uno que lo ha atropellado un auto que estaba en una moto, y
los centros de salud se han negado al tema de atención a menos que pague por anticipado, digamos, el tema de la atención. Y cabe el caso, o sea, la particularidad que con Argentina tenemos un convenio bilateral recíproco de atención, independientemente de la situación migratoria que estén, solamente con Argentina. Pero deberían estar obligados los centros públicos a brindar atención en de cualquier manera. Si requiere una operación, si requiere un tratamiento, en todos los casos deberían atenderse a la población argentina. Y lo propio que se ha presentado en Tarija, una ciudadana argentina que necesitaba una intervención cardiovascular, me parece, pero acudió a una entidad privada, y ahí es un poco donde se salva el Estado, digamos, y le han cobrado absolutamente todo. Como les comentaba en el módulo 2, Soledad, la atención, independientemente de la situación en la que se encuentre la persona boliviana, es gratis, en todos los sentidos, en centros públicos. Y entiendo que esto, seguramente Walter lo conoce en el tema hay mucha migración temporal de Yacuiba, digamos, o de la frontera sur de Bolivia hacia centros de salud argentinos donde se hacen tratar y vuelven, porque es totalmente gratis. Nuestro sistema de salud entiendo que no está preparado para esa situación, no tiene la capacidad, digamos, para albergar toda la población extranjera que llegue, pero se tienen que buscar soluciones más duraderas, o sea, más eficientes. Y por último, la última problemática que hemos identificado en el tema de personas migrantes es el acceso a la educación. Entendemos que todas las unidades educativas en un nivel primario, independientemente de que cuenten con documentos o no los cuenten, tienen la obligación de inscribir a los niños a los centros educativos hasta el bachillerato. El tema de los papeles, de los documentos, puede ser saneado a futuro, pero el acceso a la educación es un derecho inmediato. Aquí copiamos un texto de la resolución ministerial 01-2021, que es muy similar a la 01-2022, digamos, que establece que las unidades educativas atenderán con flexibilidad en la presentación de la documentación necesaria a las y los estudiantes que no acrediten el año de escolaridad que les corresponde. Es decir, si llega una persona, un niño, y dice, yo tengo que entrar al tercero básico, pues ¿dónde está tu libreta que acredite que has pasado el segundo curso? No la tengo. Entonces, con flexibilidad, aquí está la segunda parte, en caso de no presentar la documentación requerida, la dirección de la unidad educativa, de acuerdo a la edad, establecerá una evaluación con la Comisión Técnica Pedagógica a efecto de acreditar el año de escolaridad que le corresponde para la prosecución de sus estudios. Es decir, le van a tomar un examen para decir, tú tienes que entrar a este nivel. Y se lo inscribe al colegio sí o sí. A ver, en este tiempo que hemos visto y en esta última sesión del curso sobre migración y refugio, sobre movilidad humana, he querido desarrollar la temática que considero que es más problemática para las oficinas. Seguramente hay muchos más casos y con muchas más particularidades que ustedes los ven. Pero bueno, o sea, ahora, si tienen alguna duda, esta es la última diapositiva que he presentado, dispuesto a escucharlos. De lo contrario, si no tuvieran dudas, agradecerles infinitamente el tema de que hayan participado en esta sesión. Bueno, Aldo, gracias también por la explicación que has tenido hoy día. Creo que ha sido muy precisa y también lo mejor de todo es que precisamente aterrizada en nuestro contexto a las cosas que nosotros vemos como Defensoría del Pueblo, tal vez las situaciones más comunes, las más esperadas, y bueno, tener esa orientación va a ayudar mucho para saber qué hacer en ese sentido. En este caso también hacerles recuerdo a todos que están con nosotros, pueden hacer sus preguntas a través del chat, también yo voy a compartir estas preguntas con Aldo, a ver este modo de poderlas resolver. De todas maneras, igual a todos aquellos que tengan alguna pregunta, ahora siéntanse en la libertad de poder prender su micrófono o prender el micrófono y hacerlas en este momento. Por supuesto, indicarles que la unidad de movilidad humana está
las 24 horas para coordinar, porque en el tema de migración entendemos que los casos se presentan a las 2 de la mañana, que hay expulsiones, que hay operativos. Entonces, coordinar todo el tiempo como lo hemos venido haciendo. Aldo, muchas gracias. Quisiera intervenir simplemente para decir que tu exposición ha sido muy clara y también es necesario que se exponga ante todos nuestros compañeros presentes la delicadeza del tema que trabajamos en movilidad humana, ¿no? Que es una unidad pequeña, pero que tiene a su cargo grandes problemáticas de mujeres, niños, adolescentes en situación de vulnerabilidad de derechos. Muchas gracias por todo y creo que ha sido muy claro. Hasta luego a todos. Gracias, Jimena. Gracias, Jimé. Chao, chao. Adiós. Bueno, Aldo, creo que entonces con eso estamos ya, creo, cerrando el espacio. Creo que ya no tenemos más consultas. Seguramente posteriormente podrán hacerte llegar. Así que es momento de cerrar y agradecer a todos por Muchísimas participar. gracias a todos, muchas gracias. Espero que todos aprobemos el tema del curso. Ha sido un placer, la verdad, estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Bueno, Aldo, Renzo, muchas buenas gracias, noches. muy interesante. No se Muchas olviden a gracias. todos, el próxima semana, periodo de regulación. Aprovechen, por favor, de presentar las tareas o evaluaciones pendientes que tengan. Gracias, Aldito. Gracias, Carlos. Un abrazo a todos. Adiós. Buenas noches a todos. Gracias, Aldo. Chau, chau.